Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta ponencia que se llama Un acercamiento a los residuos químicos en recipientes culinarios de Teotihuacán y Santa Cruz Atizapán, conjeturas sobre la nixtamalización en el clásico mesoamericano. Esta ponencia la presento yo, Mauricio Obregón Cardona, que soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con la colega Daniela Hernández Sariñana, egresada de la Universidad de Boston. Em, Estamos en el marco del simposio sobre arqueometría en el Congreso Colombiano de Arqueología. Em, Vamos a presentar una investigación que utiliza como herramienta fundamental las pruebas semicuantitativas para el registro de sustancias químicas, también conocidas como spot test. Estas pruebas las desarrolló el Laboratorio de Prospección Arqueológica de la UNAM, justamente el doctor Luis Alberto Barba y el doctor Agustín Ortiz, quienes están presentes justamente en este simposio también. Las ventajas de este tipo de pruebas de análisis de residuos químicos es que son económicas, rápidas, que sirven para identificar el uso diferencial de espacios antiguos y de formas cerámicas, que las sustancias se conservan durante milenios, durante muchísimo tiempo en contextos arqueológicos, como por ejemplo en superficies o en recipientes cerámicos. También otro elemento importante es que los residuos químicos son registros primarios porque permanecen en el lugar donde se generaron al meterse en los poros de la cerámica y en los poros de los estratos o de las superficies. Se conservan durante muchísimo tiempo. Otra ventaja es que la cantidad de muestra que se utiliza es muy pequeña y que eso permite trabajar un gran número de muestras y por lo tanto abarcar superficies muy extensas o también trabajar grandes conjuntos cerámicos, ¿no? Como se trabaja grandes conjuntos de muestras, se pueden, y los resultados son numéricos, se pueden aplicar herramientas estadísticas, como lo vamos a ver, y estas pruebas llevan ya más de 4 décadas de aplicación exitosa en numerosos contextos, ¿no? También, además, sirven para identificar entre todo ese gran conjunto de muestras, pues algunas recipientes o algunos sectores, o sea, muestras específicas que están enriquecidas con alguna sustancia en particular y sobre las que se pueden hacer análisis más específicos y más detallados. También tienen limitaciones porque son destructivas, pues se muere la cerámica, son semicuantitativas porque no dan cantidades absolutas, sino que dan cantidades relativas de las sustancias y son de resolución media porque no te dicen qué tipo de sustancia, por ejemplo, si tenemos enriquecimiento con ácidos grasos, pues yo no sé si los ácidos grasos que estoy encontrando son animales o vegetales. Si tengo carbohidratos, no sé si los carbohidratos provienen de maíz o de alguna otra fuente. Y si es restos de proteínas, si tengo cosas enriquecidas con restos de proteínas, yo no sé si esas proteínas son de sangre o de carne o de piel humana o de alguna otra fuente de algún alimento animal. Entonces, la resolución es media porque me da un conjunto de sustancias, pero no me dice qué sustancia específica es, ¿no? Una característica es que son 6 tipos de pruebas que se hacen, 2 sustancias inorgánicas como los carbonatos y los fosfatos y 3 sustancias orgánicas como son los ácidos grasos, los carbohidratos y los residuos de proteínas. Em, los carbonatos sirven para identificar en restos de superficies encaladas o el uso de la cal como recipiente, como ingrediente culinario, que es lo que vamos a ver. Los fosfatos sirven para ver la descomposición de materia orgánica en lugares específicos. El pH sirve para ver cómo cambia el pH de las superficies y de los recipientes con el uso de sustancias alcalinas como las cenizas o como la cal. Y pues las sustancias orgánicas tienen que ver los ácidos grasos con grasas animales o vegetales, los carbohidratos tienen que ver con azúcares y con almidones provenientes de cereales y tubérculos, y la sangre con alimentos de origen animal y con sangre. Hay buena bibliografía, hay bastante bibliografía publicada al respecto.
Aquí hay dos artículos para que se hagan una idea, uno de 2013 y otro de 2017, publicados pues en revistas de circulación internacional que les dan una idea de que son pruebas pues que se han utilizado ya, como les digo, hace cerca de 4 décadas se vienen utilizando con muy buenos resultados y hay numerosas publicaciones al respecto. Específicamente vamos a trabajar el caso de la cerámica de Tlajinga, que es una cerámica teotihuacana de un distrito o de un conjunto de barrios que se encuentran al sur de la ciudad de Teotihuacán. Son barrios periféricos con arquitectura un poco más modesta, no están, digamos, en el pleno centro de la ciudad, sino que están hacia una periferia. No obstante, presentan materiales de alto valor, como son restos de pintura mural, como la que vemos acá, cerámica decorada y pintada, máscaras elaboradas en esta roca foránea, y también tenemos un trabajo en obsidiana, talleres especializados de obsidiana. Vamos a trabajar justamente los conjuntos 18 y 17, que son conjuntos de apartamentos domésticos donde se llevaba a cabo vida doméstica. De estos conjuntos es donde vamos a analizar la cerámica. Estos son, digamos, un mapa de los conjuntos donde se recuperó la cerámica que vamos a analizar. La cerámica que vamos a analizar de Teotihuacán se divide en local e importada, y hay varios tipos como la bruñida, la pulida, la mate fina y burda, la pintada y la anaranjada San Martín. Hay diferentes formas en cada una de ellas, como ollas, comales, jarras, cajetes, cazuelas, ¿no? Y diferentes formas. Y en la cerámica importada tenemos la cerámica anaranjada delgada, que es una cerámica muy bonita que ustedes pueden ver acá, y la cerámica granular, en la que se identifican jarras, cajetes, vasos y platos, y aquí una pequeña representación de cómo sería el uso cotidiano de esa cerámica dentro de los conjuntos habitacionales teotihuacanos, ¿no? Vamos a ver los residuos específicamente de 3 sustancias que son los que se relacionan con la nixtamalización, que como ustedes bien saben, la nixtamalización es la cocción del maíz con cal para transformar el maíz, para hacerlo más asimilable por el cuerpo, para quitarle ese recubrimiento al grano de maíz y hacerlo más digerible. Eso también transforma la masa de maíz, la hace mucho más flexible y permite hacer tortillas, por ejemplo, ¿no? Entonces la nixtamalización es igual a la elaboración de tortillas, la nixtamalización con cal. Entonces vamos a ver si hay nixtamalización con cal en Teotihuacán a partir de estos residuos químicos. Justamente los carbohidratos nos están diciendo que hay presencia de almidones y posiblemente de azúcares también en muchos recipientes teotihuacanos, que el enriquecimiento, digamos, promedio es de 1 en una escala de 1 a 4, o sea que hay una presencia importante, digamos, de carbohidratos, y que se destacan especialmente las ánforas con valores altos, los cajetes para servir, y que también hay ollas que tienen valores, digamos, de carbohidratos que están por encima del promedio, ¿no? Entonces, ¿qué nos está garantizando la presencia de carbohidratos? Que posiblemente tenemos dentro de las fuentes de esos carbohidratos al maíz y a tubérculos, ¿no? ¿Qué más necesitamos para la nixtamalización, además de garantizar la presencia de carbohidratos? Pues la presencia de carbonatos, porque el maíz se debe de cocinar con carbonato de calcio, con cal, ¿no? Para transformarlo. Pero justamente la presencia de carbonatos es muy baja, y justamente es muy baja en formas muy claves como son los comales, ¿no? Que es donde se hacen las tortillas. Los comales, o estos platos, estas callanas, ¿no? Diríamos en Colombia, son muy escasos, hay muy pocos en Teotihuacán y no tienen carbonatos, ¿no? Lo mismo las ollas tampoco tienen carbonatos, y eso llama mucho la atención, porque si estuvieran nixtamalizando, deberían haber restos de cal, tanto en los comales como donde se hacen las tortillas, como en las ollas donde se cuece el maíz con la cal, ¿no? Entonces la escasísima presencia de carbonatos no sustenta la presencia de nixtamalización en Teotihuacán, ¿no? Hay otra variable adicional que es la medida de pH, y la medida de pH también es muy importante señalar que el pH en los comales es muy bajo, es el más bajo de todos, y que no hay formas
que destaquen por la presencia, digamos, de pHs altos, ¿no? O sea, las sustancias alcalinas con las que se transforma el maíz no estuvieron porque el pH de ningún recipiente se destaca por encima de otros. Entonces no hay, digamos, una basificación de los recipientes ni en los comales ni en las ollas en particular, ¿no? Entonces ni por el pH ni por los carbonatos podemos hablar de nixtamalización con cal en Teotihuacán, ¿no? Entonces en Teotihuacán no se nixtamalizaba con cal, aunque sí se utilizaba la cal como material constructivo, como técnica constructiva, pero no se utilizaba como material o ingrediente culinario. En Santa Cruz Atizapán, que es un sitio del Valle de Toluca, ¿no? Encontramos, es un sitio lacustre, ¿no? Que es una serie de islotes donde habían construidas casitas cuya técnica de construcción era paja y bareque, ¿no? Aquí no se utilizaba la cal como material constructivo, ¿no? A diferencia de Teotihuacán, donde sí, estas dos ciudades son contemporáneas, o sea, están al mismo tiempo ocupadas, Teotihuacán en el Valle de México y Santa Cruz Atizapán en el Valle de Toluca, son contemporáneas. Las casas de aquí no tienen cal como material constructivo. Las casas de Teotihuacán, los edificios de Teotihuacán sí tienen cal como material constructivo, pero no como material, digamos, o como ingrediente culinario, ¿no? Ahora, veamos si hay cal en las formas cerámicas que se utilizaron en Santa Cruz Atizapán, ¿no? Estas fueron las formas que se analizaron: ollas, cajetes, cazuelas, sahumadores y braseros. ¿Y qué fue lo que encontramos? La presencia de carbohidratos. Carbohidratos sí hay, es decir, se estaba cocinando maíz y estaba cocinando otras fuentes de carbohidratos como tubérculos precisamente. En las ollas especialmente están muy enriquecidas, también las cazuelas y los comales tienen buena cantidad de carbohidratos. Es decir, la cerámica de preparación tiene muchos carbohidratos, a diferencia de la cerámica de servicio y de la cerámica ritual, que tiene muchos menos carbohidratos, ¿no? Eso es interesante porque, pues para la nixtamalización tienen que haber carbohidratos, pero ¿qué más tiene que haber? Como veíamos, tendrían que haber también carbonatos. Y eso es lo que tenemos en muy poca cantidad, ¿no? Por aquí tenemos el valor de 1. Recuerden que la escala de carbonatos es de 0 a 6 y todo el conjunto cerámico está por debajo de 1. Es decir, las cantidades de carbonatos son muy bajas y justamente en ollas y cazuelas y comales que deberían presentar valores altos, si se estuviera nixtamalizando con cal, pues los valores son muy bajitos, de 0.9 aquí, de 0.08 acá y de 0.03. Entonces, la escasa presencia de carbonatos no habla a favor del uso de la cal como ingrediente culinario. Tampoco el pH, ¿no? Tampoco el pH, porque los comales tienen pH muy bajo, ¿no? Tanto en la cerámica de partículas cafés como en la cerámica de partículas blancas, los comales tienen pHs muy bajos, ¿no? Ácidos, ¿no? Y si estuvieran con cal, pues deberían tener pHs alcalinos. Solamente un tipo de recipientes, que son las cazuelas, tuvieron pHs altos, parecido a los ahumadores y braseros que contienen fuego, ¿no? Y analizamos justamente esas cazuelas con rayos X, analizamos muestras de cenizas y de carbón y nos dimos cuenta que justamente lo que hace dos ingredientes, dos elementos químicos que caracterizan a las cenizas y a los carbones son el potasio y el cloro, y justamente el potasio y el cloro están más presentes en las cazuelas de valor alto, ¿no? En las cazuelas de pH alto. Las cazuelas con pH alto tienen más potasio y las cazuelas con pH alto tienen más cloro, que son elementos que caracterizan a las cenizas. Entonces, eso nos hace pensar que en Santa Cruz Atizapán sí estaban cocinando el maíz con una sustancia alcalina, que son las cenizas y que se caracterizan por el cloro y por el potasio. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones fundamentales? ¿No? Las conclusiones fundamentales es que en el centro de México, en el clásico y en el epiclásico, no se nixtamalizó con cal, porque no hay cal en los recipientes culinarios y ni en Santa Cruz Atizapán ni en Teotihuacán. Solo en Santa Cruz Atizapán se utilizó posiblemente
otro ingrediente culinario alcalino, como son las cenizas, y esas cenizas permiten elaborar luego tamales, una masa con la que se pueden hacer tamales, y también se pueden hacer, digamos, bebidas como pozol, por ejemplo, y gorditas, pero no se pueden hacer tortillas porque la transformación alcalina de las cenizas no es tan potente como la de la cal, que muy seguramente entonces apareció en el posclásico, es decir, después de que Teotihuacán cae, ¿no? Es muy posible que se haya empezado a nixtamalizar utilizando la cal, que primero, como vimos, fue una técnica constructiva antes que una técnica culinaria, ¿no? Entonces, primero la técnica culinaria son las cenizas, ¿no? Para cocer el maíz, y luego en la técnica constructiva de la cal pasa del ámbito constructivo al ámbito culinario y empieza a transformar el maíz y se pueden hacer ya tortillas, pero eso va a ocurrir solamente hasta el posclásico, ¿no? Esa sería nuestra presentación y muchísimas gracias. Muy bien.